Características del antiguo régimen. Desde los inicios de la Edad Moderna se dio en el continente europeo el antiguo régimen, un sistema político, económico y social con unas características básicas y que estuvo vigente hasta finales del siglo XVIII aproximadamente, entrando en declive a partir de la fecha señalada. En la mayoría de los estados de Europa se desarrolló este modelo de antiguo régimen. Desde el punto de vista político, se caracterizó por un gobierno basado en la monarquía absoluta. El rey era la cabeza del Estado y controlaba los tres poderes: el ejecutivo, o poder para aplicar las leyes; el legislativo, que permitía hacer estas leyes a su medida y conveniencia; y por último, el judicial, el cual le permitía interpretar las leyes a su antojo e impartir justicia. Para hacer efectivo su enorme poder, se rodeó de un importante cuerpo diplomático y de funcionarios, y de un cada vez más numeroso ejército. Su poder era indiscutible, y para ello se elaboraron teorías que defendían que el poder del soberano emanaba de Dios. De este modo, el rey era el representante de Dios en la tierra, por lo que cualquier acto en contra del soberano sería interpretado como un acto contra Dios. Se trataba de la famosa teoría del derecho divino. Este sistema absolutista se dio en la mayoría de los países europeos, y tan solo en Inglaterra, tras las revoluciones del siglo XVII, se desarrolló el parlamentarismo, sistema por el cual la ley se situaba por encima del rey. Desde el punto de vista económico, se caracterizó por el predominio del mundo rural. La mayor parte de la población, aproximadamente un 90%, se dedicaba a las actividades ligadas al campo, como la agricultura, la ganadería, la pesca o la explotación forestal. El 10% restante solía vivir en los núcleos urbanos, consagrados principalmente a la artesanía o al comercio. Desde un punto de vista social, en el antiguo régimen se dio la denominada sociedad estamental, por la que se distinguían el rey y además tres grupos o estamentos. En la cúspide se encontraba el monarca. Le seguía la nobleza, formada por familiares del rey y personas con títulos nobiliarios conseguidos por servicios ofrecidos a la corona. Tras la nobleza se encontraba el clero, el cual tuvo una enorme influencia ideológica en la sociedad de la época. Tanto la nobleza como el clero configuraban el grupo privilegiado, ostentaban altos cargos en la administración y el ejército, poseían privilegios judiciales, es decir, eran juzgados por sus propias leyes, y llegaron a acumular enormes riquezas y bienes, especialmente tierras. El resto de la población, la mayoría, ocupaba el tercer estamento. Se le denominaba pueblo llano o tercer estado, y se trataba de un grupo muy heterogéneo, pues iba desde ricos banqueros o comerciantes, pasando por artesanos y campesinos, hasta llegar a los mendigos o vagabundos. El tercer estado era el estamento no privilegiado. Sostenía a la nobleza y al clero porque era el único grupo obligado a pagar penosas cargas de impuestos. Esta sociedad se caracterizó por su estatismo. Existió un marcado inmovilismo vertical, es decir, eran difíciles los casos por los cuales una persona podía pasar de un estamento a otro. De este modo, el nacimiento marcaba el destino para todos los habitantes en estos siglos. El antiguo régimen comenzó a entrar en crisis a partir de los inicios del siglo XVIII, coincidiendo con el desarrollo de la Ilustración. Pensadores e intelectuales como Voltaire, Rousseau o Montesquieu
atacaron los cimientos sobre los que se sostenía el sistema. Las críticas al absolutismo, la defensa de la división de poderes, el ataque a los grupos privilegiados o la igualdad ante la ley fueron propagándose paulatinamente por gran parte de Europa. Las ideas ilustradas fueron calando progresivamente en la población. El punto de partida para el inicio del fin del antiguo régimen fue el estallido de la Revolución Francesa iniciada en 1789.